Muy bien, feliz noche para todos. Cuando son exactamente las 8:30 de hoy viernes, damos inicio a nuestro segundo encuentro síncrono de técnicas terapéuticas aplicadas. Quien les habla, el licenciado Omar González, su tutor influencer para este periodo académico, con el cual estaremos desarrollando contenidos programáticos de la unidad 3 y unidad 4. Agradecidos por estar conectados y por mantenerse en sintonía a través de este medio de interacción virtual desde la distancia, pero la cercanía que nos permite la tecnología. Para esta segunda unidad, o para perdón, este segundo encuentro síncrono, trabajaremos con adaptación y desadaptación escolar. Estaremos ahondando en cada uno de los elementos que estén allí presentes. Nuestra agenda para el día de hoy, le damos la más cordial bienvenida. Trabajaremos con el contenido programático de la unidad 3 y con el contenido programático de la unidad 4. Haremos un ciclo de preguntas y el cierre cognitivo y ahondaremos un poco en la actividad sumativa que corresponde para esta segunda parte evaluativa que tiene correspondiente este periodo académico. Entonces, la adaptación y la desadaptación escolar. El periodo de adaptación escolar representa un gran reto social y afectivo y psicológico para el niño durante este periodo. Los procesos sociales, afectivos y psicológicos que tienen relación con la educación y el desarrollo integral de los niños siempre van a ser motivo de estudio por parte de la persona involucrada en su formación. Dentro de estos procesos sociales, afectivos y psicológicos figuran lo relacionado con la adaptación escolar y la sobreprotección. Ambos factores influyen de manera determinante en su posterior desarrollo y en su futuro. Como jóvenes, por todo esto es conocido que el inicio de los niños en la escuela representa un cambio significativo en su rutina diaria, lo que trae como consecuencia el comienzo de un proceso de socialización con otros niños y adultos. Se refiere también que es el proceso de adaptación que surge en la interacción entre el niño y su medio. Esto provoca una acomodación de sus condiciones internas a la realidad circundante, implicando una asimilación de esta que permite su desarrollo por la vía de la aplicación creativa de las reglas sociales interiorizadas. Es por ello que el proceso de adaptación del niño al contexto escolar representa, en algunos casos, un punto de ansiedad y temor, ya que por lo general es en la primera vez que él se separa de su familia. Esto implica cierto desconcierto de su parte y de los padres, quienes experimentan la intranquilidad de la separación y la incertidumbre del bienestar de su hijo. Este proceso debe ser lento, donde los padres juegan un papel importante en la formación en que el niño se enfrenta a una nueva situación. Sin embargo, este proceso de adaptación a un nuevo espacio para algunos niños representa conflicto, para otros es una situación difícil y para otros es difícil de superar, sobre todo si viene de un hogar donde le han brindado el exceso de protección, lo que puede ocasionar tanto a los padres como al niño momentos de incertidumbre o tensión que pueden durar, dependiendo de la edad de los niños, entre 1 y 3 semanas. En cuanto a los conceptos desarrollados en esta investigación, se procesó inicialmente el tema de la adaptación escolar por autores como Villegas, quien define este término como el curso de tiempo en el cual el niño o la niña pasa de una unidad de convivencia más elemental, conocida, afectiva, que es la familia, a otro ámbito más amplio, que es desconocido, es nuevo, que es la escuela infantil. El principal objetivo es este nuevo espacio, es la socialización, integración y adaptación de los niños y las niñas a ese medio, así como el desarrollo de su autonomía personal. Existen niños que les es más fácil adaptarse con facilidad a la escuela y cumplir con las órdenes y normas establecidas tanto por el maestro como la institución.
Sin embargo, a otros se les representa un proceso difícil y lento, debido tal vez a las situaciones vividas en su hogar y por el tipo de relación que tienen los padres con el niño. Es decir, que existen determinados aspectos del ambiente familiar que inciden en el proceso de adaptación escolar del niño. Y aquí la importancia que tiene el núcleo familiar dentro del proceso de adaptación escolar. Los cambios que experimenta el niño al ingresar a la escuela tienden a ser sustanciales, ya que el entorno es muy distinto al de su hogar, donde él se ocupa un papel central y la forma de comunicación con sus padres le brinda seguridad. No obstante, al entrar a la escuela todo cambia, conoce a otros niños de su misma edad, así como nuevos adultos, cambia su espacio físico, el cual le plantea nuevos retos y la demanda de autonomía y socialización. Cuando el niño logra adaptarse al contexto escolar, todo va a ser más fácil tanto para el niño, el docente o los padres, ya que le permitirá desenvolverse con mayor facilidad con sus pares y enfrentar situaciones novedosas. Sin embargo, el niño no solo debe adaptarse al ambiente académico, sino que también necesita adaptarse socialmente y establecer relaciones y lazos de amistad con sus compañeros. En el modelo propuesto por García se aprecia que esta autora establece dos dimensiones dentro del proceso de adaptación escolar. Por una parte, se centra en el aspecto social relacionado con las actividades programadas por la institución que permitan o faciliten la integración del niño al nuevo entorno escolar. Y por la otra, se centra en el aspecto individual, en donde tomo en cuenta el reconocimiento del niño al entorno social. De igual forma, se establecen unas direcciones estratégicas para todo el sistema educativo con relación al proceso de adaptación del estudiante nuevo ingreso a cualquier institución educativa, donde se toma en cuenta las actividades adaptadas al nuevo estudiante, los factores tanto sociales como individuales que influyen en el proceso de adaptación y las manifestaciones que dicho proceso por parte del estudiante. Es importante entonces que el docente de educación inicial tenga en cuenta todo el momento al inicio del año escolar. Estos factores a fin de conocer y aplicar actividades y estrategias que le permitan facilitar y agilizar el proceso de adaptación del niño, no solo el nuevo ambiente, sino con sus compañeros de clase. Fíjense que hay elementos fundamentales a tomar en consideración para este proceso de adaptación. Entonces está, por una parte, la dirección del proceso de adaptación en lo social y el proceso de adaptación en lo individual. Entonces, en el proceso de adaptación social hay elementos fundamentales como el análisis estratégico inicial, la planeación, la instrumentación, control y evaluación y la retroalimentación. Y por su parte, en el elemento individual está la expectación, el reconocimiento e identificación, la aceptación o rechazo, la internalización, la adaptación, que esto tiene a su vez factores, manifestaciones y actividades adaptativas. Esta genera una dirección estratégica del proceso de adaptación. Y cuando se da un proceso donde cada uno de los elementos pueden generar un aspecto sinérgico, disminuye las manifestaciones de inadaptación en los estudiantes de nuevo ingreso en el espacio educativo. Fíjense cómo debe converger cada uno de los elementos que están allí presentes para poder lograr que haya realmente una adaptación ecuánime y acorde a estos procesos. El llanto, la tristeza son una de las principales conductas observadas por los docentes durante el periodo de adaptación escolar. El comportamiento más común es que el niño manifieste no querer estar en escuela o sentirse mal. Por otra parte, se observa que hay un alto porcentaje de los padres realiza despedidas largas o prolongadas con sus hijos durante el periodo de adaptación. Se observa también que la mayoría de los maestros se preocupa por crear un ambiente propicio para que el niño pueda adaptarse de manera tranquila y segura a la escuela. Se presenta un significativo porcentaje de niños que manifiestan ansiedad los primeros días.
y durante el periodo de adaptación, así como también un gran número de padres que manifiestan temor por dejar a sus hijos en la escuela. Por parte de los padres existe la poca disponibilidad de tiempo para colaborar con el periodo de adaptación del niño en la escuela, pero se presentan dispuestos a recibir orientación al respecto. Los padres observan que es necesario que la institución colabore más con las actividades de bienvenida y adaptación. Los niños que ingresan por primera vez a la escuela y se realicen actividades recreativas y ambientes acogedores. Fíjense que también tenemos la carencia social cultural. Existen situaciones sociales en las que se da de forma acumulativa una serie de circunstancias potencialmente perjudiciales que llegan a obstaculizar el desarrollo físico, psíquico, social, emocional o educativo de personas que viven inmersas en ambientes de pobreza cultural, material o económica. Aunque las situaciones privativas, tales como la pobreza o la marginación, no conllevan necesariamente procesos inadaptativos, se producen con mayor frecuencia e intensidad en ambientes que sufren estas circunstancias. Parece existir acuerdo en que las diversas modalidades de privación tienen como causa explicativa algunas circunstancias ambientales, entre las que destacan calidad, cantidad y variedad de estímulos sensoriales que rodean al individuo. La calidad de la respuesta ante las exigencias o demandas del sujeto, la calidad del intercambio emocional entre el individuo y sus referentes significativos, las condiciones de nutrición y alimentación, las características sociolingüísticas de la familia a la que pertenece el individuo. A partir de estos rasgos característicos, se podrían distinguir tres tipos de privaciones. Carencias de tipo afectivo, que es la deprivación maternal, que viene a constituir la base de la interacción posterior del individuo con su ambiente. Carencia sensorial. Este consiste en un déficit de estimulación sensorial y una monotonía de estímulos que conduce a una limitación de las posibilidades de manejo, interacción o dominio del medio ambiente. Carencia sociocultural. Consiste en el hecho de que los pertenecientes a las clases más deprimidas tienen menos probabilidades de desarrollo personal. Ahora bien, todo esto es una aproximación teórica. Como consecuencia de situaciones privativas de carácter cultural, educativo o de recursos, se genera una serie de dificultades graves en la adquisición de los aprendizajes básicos, que no son atribuibles a discapacidad psíquica, motórica o sensorial, y que imposibilitan o dificultan en gran medida el desarrollo del proceso educativo en condiciones de igualdad. Por ello, precisan de unas estrategias, métodos y recursos educativos adaptados o diferentes, es decir, una atención especializada, apropiada a cada situación problemática. Concreta tratándose en estos casos de alumnos con necesidades educativas especiales relacionadas con el contexto sociocultural. A continuación pueden ver en el aula varios materiales con referencia a necesidades educativas especiales con orígenes en factores socioculturales, caracterización, factores privativos, entre otros, que le va a permitir profundizar con referencia a este tema. Ahora bien, en los programas de intervención, en sentido general, un programa es un plan o un sistema bajo el cual una acción está dirigida hacia la consecución de una materia. Desde un enfoque similar se entiende que el programa es una planificación y ejecución en determinados periodos de unos contenidos encaminados a lograr unos objetivos establecidos a partir de las necesidades de las personas, grupos o instituciones inmersas en un contexto espaciotemporal determinado. En el ámbito de la enseñanza, se expresa que el programa es una experiencia de aprendizaje planificada, estructurada y diseñada para satisfacer las necesidades de los estudiantes con una visión sistémica.
Entienden por programa el diseño teóricamente fundamentado que pretende lograr unos determinados objetivos dentro del contexto de una institución educativa. Desde un enfoque más centrado en la orientación, un programa es un instrumento rector de principios que contiene en su estructura elementos significativos que orientan la concepción del hombre que queremos formar. Desde el punto de vista de la orientación, los programas son acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas, orientadas a unas metas como respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, padres o representantes, insertos en la realidad de un centro. La intervención puede tener diversas finalidades: correctiva, preventiva o de desarrollo. Sin embargo, es importante notar que bajo una u otra modalidad, siempre los programas de intervención se proponen la transformación de la realidad y se centran en el hacer. Más concretamente, se trata de la planificación de acciones articuladas que permitan que el individuo, docentes, padres, se den o se dejen orientar para la intervención, alcance de un nivel de óptimas capacidades en la resolución o mejoría de las posibles dificultades del desarrollo en el aprendizaje. En consecuencia, para que la intervención sea exitosa debe contribuir significativamente a la demanda que surge del diagnóstico de la situación problemática. La implicación de las familias en los programas de acompañamiento escolar se centra en los siguientes aspectos. Las familias de este alumno adquieren un papel protagonista en tanto que deben asumir el compromiso de garantizar la asistencia de sus hijas e hijas al programa. También deben de estrechar la relación en el centro y hacer más visible el interés por la evolución escolar de los mismos. Fíjense que la propuesta de intervención pasa por ser un proceso de evaluación y diagnóstico y una propuesta de intervención. Y esto puede ser a nivel organizativo, modalidad de escolaridad, necesidades educativas especiales, recursos; a nivel curricular, adaptaciones y programas específicos; y a nivel de orientación y consejo, es un asesoramiento en general a orientación y consejo al alumnado. Y esto a su vez permite la ejecución y desarrollo de programas de valoración y seguimiento. Esto a su vez trae como consecuencia que se debe generar orientación a los padres y docentes. Y cuando hablamos de la orientación a los padres y docentes, el alumnado con necesidades educativas especiales es aquel que presenta algún problema de aprendizaje a lo largo de su escolarización y que demanda una atención más específica en cuanto a que necesita un abordaje educativo especial para el desarrollo de sus capacidades, así como mayores recursos educativos de los necesarios para los compañeros de su edad, lo que permite su incorporación social para que pueda existir una plena colaboración entre los maestros y los padres de los alumnos con necesidades educativas especiales, como dijimos anteriormente. Es preciso que los maestros conozcan el proceso que generalmente siguen los padres hasta confirmar el diagnóstico de su hijo y llegar a aceptarlo. Cuando nace un niño considerado de alto riesgo, empieza para los padres un proceso entre la angustia y la esperanza, que les llevará de un médico a otro en busca de un diagnóstico que no confirme la sospecha que tiene o que niegue la deficiencia. Una nueva fase, la de reconocimiento, por la que los progenitores deben darse cuenta de las posibles complicaciones y dificultades que presenta en su hijo o hija el cúmulo de sentimientos y sensaciones confusas que pueden o que les son invadidos. No solo los padres son afectados por estas situaciones, sino también aquellos familiares que deben hacerse cargo de cualquier individuo con alguna condición. Estos tienden a sentirse abrumados en cómo afrontar los retos venideros, hasta el punto de que algunos se sienten incapaces de educar a el infante o adolescente. Otro sentimiento común es el de la confusión. Reciben unas informaciones con una terminología desconocida que les produce temor, porque no llegan a saber hasta qué punto
alcanza la gravedad del problema y posiblemente esto genere en ellos un sentimiento más generalizado de los padres, que es la culpa. Ellos precisan buscar la causa de la dificultad del hijo. En ocasiones se culpabiliza a los familiares, al poco cuidado de la madre durante el embarazo, a los médicos por la mala asistencia durante el parto, entre otras muchísimas causas. Para calmar este sentimiento de culpa, los padres deben, en contrapartida, protegen en exceso al niño. La negación como mecanismo de defensa reduce la ansiedad, pero impide que los padres sigan buscando otros diagnósticos. La secuencia siguiente es la aceptación o admisión de la minusvalía del niño, no solo a nivel individual, sino ante la sociedad que le rodea. Los padres, además de aceptar la deficiencia de su hijo, se adaptan e inician actividades constructivas, entre ellas reordenar su estilo de vida. Como fase final de su proceso hay que considerar las expectativas de los padres. Estos acuden de un especialista a otro para ver qué esperanzas les proporcionan, qué nuevas técnicas pueden aplicarse, implementaciones de prótesis, adelantos farmacológicos, adelantos quirúrgicos. Por otra parte, el especialista lo mejor es que ayude a los padres para aprender a vivir con la realidad y dejar esas expectativas. Para que dichas orientaciones sean efectivas, es necesario que el especialista oriente a los padres, a los docentes, a los responsables, mediante la psicoeducación, la escuela para padres, la escuela de padres, talleres, charlas e integración en los programas de intervención para un mejor manejo de las dificultades presentes en el contexto escolar. Todo esto a su vez va a permitir que se desarrolle o que se pueda evidenciar una madurez escolar. Y cuando hablamos de la madurez escolar, el aprendizaje de los niños comienza desde el momento en que nacen. Por su naturaleza, el aprendizaje se da en interacción con estímulos ambientales que lo determinan. El aprendizaje se da según las potencialidades genéticas de los niños y la exposición ante un ambiente que posibilite su manifestación. Si bien el ambiente suministra estímulos que dan lugar a la manifestación de pautas de respuestas motoras preestablecidas, la maduración actúa a la vez presentando situaciones que requieren el aprendizaje de respuestas nuevas o el cambio de las anteriores. El ambiente, a través de sus pautas sociales, determina la conducta que tendrá que ir necesariamente aprendiendo el niño. El aprendizaje se adquiere por la predisposición que posee el niño según el nivel biológico madurativo. Podemos señalar crecimiento corporal, óseo, muscular, sensorial, entre otros, alcanzando, gracias a la naturaleza de sus estímulos ambientales y procesos de aprendizaje previos que le permiten alcanzar ese nivel. Es posible disociar maduración. Esto depende de factores internos como el código genético, y el aprendizaje depende de factores externos como los estímulos ambientales, y por ello parece difícil separarlos, pero también es cierto que la maduración no produce aprendizaje, pero sí lo permite. Para autores como Piaget, admite que el organismo y el medio forman una unidad, por lo que no se puede aislar el aprendizaje de la maduración. Para él, la maduración es la tendencia fundamental del organismo por organizar la experiencia y convertirla en aprendizaje. El aprendizaje es el medio de introducir nuevas experiencias a esta organización. El aprendizaje no solamente se produce por estímulos exteriores o respuestas, sino que lo más importante es lo que pasa dentro de los niños, es decir, los procesos cognitivos. Por esto, frente a un estímulo, no todos los niños responden de igual manera. Dependen de cada uno de los mapas cognitivos, que son diferentes. Ante los estímulos, las personas reciben la información, la acomodan, la asimilan. Este mapa cognitivo está dentro del proceso de aprendizaje. Entonces hablamos que desarrollo es igual a maduración, y maduración, crecimiento, y crecimiento, aprendizaje. Son elementos que son íntimamente relacionados y que van de la mano, y que son interesantísimos revisar, verificar cada uno de los procesos que se dan. Bien, si hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahora, es el momento de hacer las preguntas.
Si no hay preguntas, si no hay dudas, nos vamos entonces al contenido de la cuarta unidad que corresponde a proceso de lectoescritura. Y cuando hablamos del proceso de lectoescritura, tenemos que tomar en consideración elementos bien interesantes, como por ejemplo que nos hemos acostumbrado a pensar que la lectura y escritura son aprendizajes mecánicos y puramente instrumentales, pero en realidad son aprendizajes fundamentados cuya transferencia cognitiva y afectiva va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Por algo, a nivel universal, se consideran tres aprendizajes esenciales para la vida: la lectura, la escritura y el pensamiento lógico-matemático. Estas habilidades son herramientas importantes para desarrollar niveles cada vez más elaborados de pensamiento, comunicación e interacción positiva con los demás y con el medio, además de que son instrumentos muy valiosos para aprender, seguir estudiando y seguir aprendiendo en el mundo actual. La capacidad para aprender a lo largo de toda la vida es no solo una necesidad por la velocidad con que avanza la ciencia y la tecnología, sino que es también un derecho de todos que tiene que ver con la equidad que tanto necesitamos para acortar las brechas que existen en nuestro país. Garantizar estos aprendizajes en todos los alumnos de nuestras escuelas se convierte en un compromiso sociopolítico y ético primordial que está en obligación de cumplir. De otro lado, el arrollador avance de la tecnología en el campo de la comunicación y de la información lleva a argumentar en algún momento que la imagen y la palabra hablada reemplazarían ventajosamente a la lectura y a la escritura. Sin embargo, la realidad demuestra que la habilidad lectora y la producción escrita cobran mayor vigencia en el mundo globalizado, donde el acceso a la información llega principalmente por escrito, a través de Internet, en medio cada vez más generalizado. Pero no basta con leer mecánicamente, más importante es desarrollar las habilidades que permitan comprender, seleccionar, organizar, procesar y utilizar la información, de lo que se deduce que el uso de sistemas informáticos requiere la aplicación de habilidades lectoras de escritura, de pensamiento lógico cada vez más humana. El proceso de lectoescritura se ha constituido en bases conceptuales determinantes para el desarrollo cultural del individuo. En el desarrollo de la lectoescritura intervienen una serie de procesos psicológicos como la percepción, la memoria, la cognición y la metacognición, la capacidad inferencial y la conciencia, entre otros. En la lectoescritura, la conciencia del conocimiento psicolingüístico mediante el análisis fonológico, léxico, sintáctico y semántico. Le permite al sujeto operar de manera intencional y reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito. El análisis fonológico corresponde a la grafema y a los fonemas, que lleva a pensar en los componentes del lenguaje oral y la transferencia al sistema escritural. El análisis léxico, por su parte, reconoce las palabras y el significado. El análisis sintáctico precisa la relación entre las palabras y establece el significado de las oraciones, y el análisis semántico define significados y lo integra al conocimiento. Entonces, el proceso psicológico de la cognición está relacionado con la organización del conocimiento. En el proceso cognitivo, los conocimientos previos del sujeto facilitan la conceptualización, la comprensión y el dominio de la lectoescritura para estos elementos diferenciar, por ejemplo, la percepción que interpreta el código visual auditivo y activa esquemas conceptuales, la memoria operativa que realiza la búsqueda del significado, la metacognición que posibilita al sujeto cada vez más consciente, la capacidad inferencial que permite concluir ideas y generar expectativas, la conciencia que garantiza el control consciente sobre las operaciones. Entonces, el desarrollo de la lectura implica los siguientes pasos en el proceso de conciencia cognitiva. Primero, pasar de la no conciencia de la relación entre la escritura y el lenguaje hablado a poder asociar lo escrito con el lenguaje oral y al dominio de los signos escritos referidos directamente a objetos o entidades. Segundo,
pasar del proceso de operaciones conscientes como la individualización de los fonemas, la representación de estos fonemas en letras, la síntesis de las letras en las palabras, la organización de las palabras y la automatización de estas operaciones al dominio del texto escrito. El lenguaje escrito es una forma compleja de actividad analítica en la cual la tarea fundamental es la toma de conciencia de la construcción lógica de la idea. Al finalizar el desarrollo de la lectoescritura se encuentran una serie de aspectos en el proceso de adquisición. La prehistoria del lenguaje escrito, donde el sujeto desarrolla una forma natural, procesos como los gestos, los garabatos, la utilización de signos auxiliares en la asimilación del lenguaje, los niveles de conceptualización, el desarrollo del lenguaje oral y la adecuada pronunciación, el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, la enseñanza de la lectoescritura de manera funcional, la potencialidad de los niños y las niñas en la construcción de esquemas. Fíjense que en el proceso del dominio de la lectoescritura se observa la importancia de concretar el nivel de la literacia o el dominio del lenguaje escrito, los niveles de procesamiento de información, la fase cognitiva de dominio y automatización de la lectura, la búsqueda de significado en la comprensión del texto, los conocimientos declarativos, las estrategias cognitivas, las metacognitivas, la conciencia de los propios procesos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda de lo que hemos venido conversando? Si no hay, vamos a continuar entonces con madurez en la lectoescritura y el cálculo. Hay autores que dicen que la madurez para la lectoescritura, la concretización de uno de los objetivos de la instrucción básica y da gran importancia a su obtención, pasa por determinar la condición del éxito o fracaso escolar. Es así como la madurez para la lectoescritura se percibe como un proceso simultáneo en el que se le da enseñanza y aprendizaje de la escritura y la lectoescritura. Por ello, a través del tiempo, los psicólogos y educadores han insistido en que la obtención de la madurez para la lectoescritura no se reduce a un conjunto de técnicas perceptivo-motoras visual-verbal. Este proceso comprende mucho más que mecanismo para condicionar la escritura y la voluntad y la motivación, puesto que requiere de una adquisición conceptual. En este sentido, conciben la madurez para la lectoescritura como el momento del desarrollo en el que ya sea por obra de la maduración biológica, de un aprendizaje previo o de ambas situaciones, cada niño de forma individual debe aprender a leer o escribir con facilidad y aprovechar de referirse a ese cúmulo de capacidades motrices visuales. El grado de motivación y el aprendizaje conceptual incluyen también aspectos como el contexto socioeconómico, la familia, las vivencias dentro de este último y el ambiente escolar. Así, después de reconocer la significativa importancia de la madurez para la lectoescritura, no se puede dejar de anotar la relevancia que tiene el nivel de dicha madurez para el logro de la misma. Esta madurez supone un estado óptimo para desarrollar actividades de aprendizaje, las cuales requieren de una adecuada condición biológica y un aprendizaje previo para su obtención, marcado además por factores contextuales que condicionan el éxito o fracaso del alumno y son, por tanto, la base del aprendizaje escolar. Otro elemento importante a resaltar son las técnicas de evaluación de los procesos, rutas fonológicas, semánticas y sintácticas de la apropiación del aprendizaje de la lectoescritura. Para medir el nivel de madurez para la lectoescritura se han diseñado diversos instrumentos. Todos tienen como finalidad determinar a tiempo situaciones de déficit académico para evitar de esta forma la reeducación. Entre dichos instrumentos se encuentra el test ABC de Filo, el cual, según Moreno, es una prueba dirigida a niños de entre 4 y 7 años de edad que mide la madurez del niño para el aprendizaje de la lectoescritura. Este instrumento se compone de varios tests que miden la coordinación visomotriz, la memoria inmediata, la memoria motriz, la memoria auditiva, la memoria lógica, la pronunciación, la coordinación motora, la atención y la fatigabilidad. Con su elaboración, el autor del test intentó aislar los componentes necesarios para la adquisición de la lectoescritura y medir así la importancia que tiene cada uno de ellos en la misma. Por otra parte, el test ABC
de Edelfelt, el cual consta de 84 cuadros, dentro de cada uno de los cuales hay dos figuras de tipo geométrico, en las que se encuentra una combinación de líneas rectas, quebradas y angulares, con la que se busca que el niño establezca relaciones iguales, equivalentes y diferencias, entre otros que denotan cómo anda su calidad perceptiva. La tabulación se realiza de acuerdo con el nivel o el material de error obtenido. Es por ello que se utilizan otras pruebas de apoyo que no buscan establecer de forma general este tipo de madurez, sino que son destinadas a determinar habilidades específicas en el índice de la preparación de la lectoescritura. En el caso de la ruta fonológica indirecta y subléxica, la vida fonológica analiza y descompone las palabras en los diferentes fonemas que lo forman. Y después utiliza la regla de conversión fonema-grafema para codificar cada fonema con el signo gráfico que lo representa. Esta vía es fundamental para aprender a escribir y para la correcta escritura de pseudopalabras y palabras infrecuentes. Por tanto, el buen uso de esta ruta aseguraría el éxito en la escritura en lenguas transparentes. Pero en el caso de las lenguas semitransparentes, como el español, y más aún en las lenguas opacas, como el inglés, sería insuficiente para escribir correctamente. Un niño con esta ruta alterada tendrá dificultades para aprender o escribir cuando aún no tiene mucha práctica lectora, fase alfabética o momento en el que leemos y escribimos, implicando principales la ruta fonológica. También presentará más dificultades ante pseudopalabras que ante palabras de uso frecuente. Y al escribir palabras largas como despreocuparse o encontrándoselo, lo habitual es que cometa muchos errores. Por eso, como omisiones, sustituciones e inversiones, a lo que le cuesta afianzar la correspondencia entre letras y sonidos, así como las reglas que rigen el uso de correspondencia entre reglas como la R y la R, la C y la Z, la C y la Q o la G y la Q y la U. La ruta ortográfica directa visual o léxica es la que utilizamos para escribir palabras que tenemos almacenadas en nuestro almacén léxico, ortográfico o grafémico, de forma directa. Para tener almacenada la representación ortográfica de una palabra es necesaria haberla leído anteriormente, por lo que un lector experto tendrá más palabras almacenadas en su léxico ortográfico que un lector novato. Todo esto busca mejorar los procesos de la lectoescritura y evitar todos los elementos que interfieran con estos procesos. Estos procesos requieren dos condiciones: que la forma de las letras y sus halógrafos estén almacenadas en el almacén de patrones motores gráficos, donde se guarda la forma, dirección, secuenciación a tamaño de las reglas. Les invito a profundizar en cada uno de los elementos que están dentro del aula con referencia a esta temática. Otro elemento importante a resaltar son los trastornos emocionales y conductuales que se presentan y que van en detrimento del rendimiento escolar. Los problemas emocionales y de conducta en la infancia suponen una preocupación, un reto para padres, educadores y profesionales de la salud, ocupando un lugar destacado en las investigaciones sobre trastornos psicopatológicos en niños. Generalmente los padres y profesionales son las personas que tienen mayor contacto con los niños y niñas y lo que detectan que algo no funciona adecuadamente. Ellos son los relacionados en verificar cada uno de esos fenómenos que se pueden presentar y la mayor prevalencia de cada uno de ellos en los niños. Todo esto lo pueden profundizar en el aula y van a encontrar, por ejemplo, un cuadro donde determina la categoría diagnóstica y la descripción del problema, destacando el retraimiento, la somatización, la ansiedad, la dependencia infantil, los problemas de pensamiento, la hiperactividad y la falta de atención, la conducta perturbadora, el rendimiento académico, la depresión, la conducta violenta, como elementos que deben ser atendidos prontamente para dar una respuesta certera y mejorar los procesos de adaptabilidad y de cognitividad del niño en cada uno de las etapas que va a desarrollar. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahora?
La evaluación que tenemos prevista para esta unidad tiene que ver con la construcción de una sumativa que corresponde a la realización de un caso. Y en ese caso tenemos que vamos a hacer un plan de intervención psicológico, que tiene que como propósito desarrollar un plan de intervención psicológica integral que aborde las problemáticas de adaptación y desadaptación escolar, considerando su posible impacto. Tienen un caso hipotético allí, tienen los elementos destacados a tomar en consideración y las instrucciones que van a desarrollar. Identificación de novedades, los objetivos de la intervención, la selección de técnicas terapéuticas, las estrategias de intervención, el cronograma de actividades y los indicadores de evaluación. ¿Cómo lo van a presentar? ¿Cuáles son los criterios evaluativos que tenemos para esta actividad? La fecha prevista para la entrega, cada uno de los elementos que deben desarrollar. Si hay alguna duda, alguna interrogante que se pueda presentar con referencia a esto, cualquier inconveniente, por favor, comuníquense a través de los medios previstos para tal fin. Gracias por ser y estar. Nos mantenemos en contacto por la vía prevista para esto. No duden en comunicarse y, por favor, les invito a entregar las actividades en la fecha prevista.